Bienvenidos a Conexión Agua, el videopodcast impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que difunde las iniciativas y actuaciones del PERTE de digitalización del ciclo del agua, un proyecto estratégico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, respaldado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. Este espacio comparte conocimiento y acerca las historias que están transformando la gestión del agua en España. Iniciativas que combinan innovación, sostenibilidad y cooperación entre administraciones, con un objetivo común: garantizar el futuro del agua a través de la digitalización. En este episodio, modernizar no significa solo renovar infraestructuras, significa repensar cómo se gestiona un recurso del que dependen millones de personas, miles de hectáreas y un patrimonio ambiental único. Porque Andalucía gestiona agua a una escala que no tiene equivalente en el sur de España, la mayor superficie regada del país, millones de personas abastecidas y una presión sobre el recurso que no deja margen al error. Pero esa escala es también una palanca. A lo largo de la cuenca del Guadalquivir y las demarcaciones andaluzas, la coordinación entre administraciones, operadores y regantes está convirtiendo la digitalización en la herramienta que permite gestionar esa complejidad al ritmo que exigen los tiempos. Comenzamos. Pues damos la bienvenida a Juan Lluch, comisario adjunto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que nos va a ayudar a conocer cómo se gestiona la demarcación más extensa del sur de España y qué papel está jugando la digitalización en este proceso. Juan, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Como decíamos, el Guadalquivir es una de las grandes cuencas de España, con una enorme diversidad de usos y una presión creciente sobre el recurso. ¿Cuáles dirías que son los principales retos de gestión que afrontáis hoy en día? Hombre, el Guadalquivir es una cuenca muy extensa, con mucha variabilidad, muchísimos problemas. Tenemos la agricultura más floreciente de España, tenemos una relación con los regantes excelente, una gestión que parte el año que viene, ya hacemos 100 años, somos ya algo centenario, un organismo centenario. Toda esa gestión que viene haciéndose con estos 100 años y ese marchamo se continúa a través de toda la gestión que hacemos en la Confederación del Guadalquivir. No solo me acuerdo de los regantes y de las más de 300.000 hectáreas de regadío que tenemos tradicional, ¿no? La presión del olivar. El olivar realmente es un cultivo que ha dado muchísima rentabilidad y fija territorio, en el territorio fija la población. Es un cultivo que se ha venido arriba. Realmente Andalucía es puntera en el mundo en la exportación de aceite, es líder, más del 60% del aceite mundial sale de Andalucía. Y realmente desde los años 90 este regadío también lo estamos gestionando, ¿no? Fuera de lo que son los grandes regadíos tradicionales. Acordarme también de Doñana, ¿vale? Con los retos que implica gestionar el espacio natural, no solo el agua en los usos tradicionales que hay en la margen izquierda del Guadalquivir y en la zona entre el Guadalquivir y el Guadiamar, con ese arroz desarrollado a pulmón por tantos agricultores emigrados, sobre todo de la zona de donde yo soy, de Valencia, ¿vale? Y recientemente compatibilizar esos usos con una industria floreciente del cultivo del berry, ¿no? Es complicado, son retos complicados, son tareas de gestión. Acordarme también de la minería, que es muy, muy importante. No solo es importante por la capacidad económica que genera, sino porque además es estratégica, ¿no? En este mundo globalizado vemos cómo hay una pelea entre los bloques por acceder a esos recursos, que Andalucía los tiene y los tiene dentro del ámbito del Guadalquivir, ¿no? Esa gestión de esas minas para que sea respetable
y que sea compatible con la gestión del medio ambiente también atañe a la Confederación del Guadalquivir. Son muchos retos que hay que gestionar, mucho marchamo, un barniz muy grande con muchísimos profesionales, la inundación. La inundación también es otro reto ahora mismo, después de la Dana y después de los sucesos que hemos tenido este invierno. Comentar que han sido muchísimos años de gestión de la inundación. Veía yo unos vídeos del nodo del año 63, como esa inundación, que es un fenómeno que es recurrente en el ámbito de los ríos españoles, porque estamos sujetos a una temporalidad muy fuerte y a una torrencialidad distinta. Ya surgen y ya están documentados, no solo en la Edad Media, sino que hay vídeos del nodo de los años 60, donde hay inundaciones muy similares a las que hemos tenido, con efectos menores, y donde en los años 60 se prometió una serie de infraestructuras hidráulicas que también gestionamos en la Confederación del Guadalquivir. Pues todo ello y ese acceso al agua de casi 6,5 millones de habitantes que tiene la cuenca del Guadalquivir para riegos urbanos y para abastecimiento, son un montón de retos, de los cuales no podemos olvidarnos tampoco del cambio climático, de la adaptación a un posible escenario donde va a haber una variabilidad. La verdad, es complicado porque estamos observando una torrencialidad más alta y una irregularidad en la distribución de precipitación. Son los retos que yo hoy por hoy creo que a los que se enfrenta la cuenca del Guadalquivir y la gestión en general, ¿no?, del territorio de Andalucía. Pues gracias, Juan, por esta introducción tan detallada a esos retos importantes y muy diversos que hemos visto en una demarcación tan extensa como es la del Guadalquivir. En este contexto llega un proceso que no es nuevo, que se viene desarrollando en los últimos tiempos, como es el de la digitalización, pero ahora surge un programa como es el PERTE, que tiene un impacto directo tanto en lo que es la Confederación como en diversos usuarios de la cuenca, tanto del ciclo urbano como de regadío. ¿Cómo valoráis desde la Confederación estos proyectos y qué impacto creéis que van a tener en el día a día? La digitalización, no solo en los organismos públicos, sino en las empresas, es el poder transmitir de una manera más real y más coordinada los conocimientos que muchas veces se van adquiriendo, ¿vale?, sobre los que se fundamentan la toma de decisiones en la gestión del agua. Estos conocimientos se han ido almacenando en las confederaciones de muchas maneras, ¿no?, con proyectos antiguos, muchas veces en papel, conocimiento de compañeros que ya no están, lamentablemente, mucha formación. Para gestionar el agua tú necesitas una visión de largo recorrido. Yo ya llevo 19 años en la cuenca. Cada 7 años, 8, hay un episodio de sequía severo. Y cada 8 años también un episodio de inundaciones. Toda esta gestión y el saber hacer lo tenemos que intentar transmitir, dejarlo reflejado para que los compañeros que se vayan incorporando y vayan asumiendo labores de gestión puedan tener acceso a la información y tengan mejores tomas de decisiones. Tenemos un mundo muy complicado, la toma de decisiones muy complicada. Yo siempre pongo la anécdota de que nosotros trabajamos en función del tiempo que haga y de las estaciones meteorológicas. Tenemos una factoría al aire libre y ese tipo de gestión requiere mucho de conocimiento de lo que es la naturaleza, ¿vale?, de cómo se va a comportar, de cómo ha venido siendo así los ciclos. ¿Para qué? Para poder en un momento dado poder gestionar perfectamente el agua, ¿no? En la digitalización es verdad que debido al día a día y la carga de trabajo tan espectacular que realmente ha ido creciendo en los últimos años, es muy importante que nuestros datos queden reflejados, queden bien documentados y queden reflejados para que sean manejables. Queremos evitar los silos de información, muchas veces la información que se almacenan en determinadas áreas o servicios, queremos que ésta sea transversal, queremos poder trabajar con esos datos para poder tomar mejor las decisiones, cómo se comporta un río, cómo se comporta un acuífero, qué contaminantes existen en un medio,
qué problemas tenemos en las parcelas que se reflejan en el campo. Hay que tener en cuenta de que los usos poco a poco están variando, ¿no? En fin. Y todo eso afecta tanto a la gestión del agua como el territorio. Nuestro trabajo desde la Administración General del Estado es un poco la coordinación de la política del agua, que al final es una política de coordinación del territorio. Es muy importante que no haya silos de información, que podamos ir trabajando de una manera que se vayan quedando los datos reflejados y, sobre todo, emplear programas nuevos de gestión que nos permitan ahorrar tiempo en las gestiones de los trámites más comunes para poder avanzar así con los temas más complicados. Gracias, Juan. Para finalizar y mirando a medio y largo plazo, me gustaría preguntarte qué cambio estructural crees que va a dejar este proceso de digitalización, donde el PERTE es una pieza clave pero no la única, a la hora de gestionar la demarcación del Guadalquivir y especialmente a la hora de coordinaros con distintos ámbitos, como es el ámbito autonómico con la Junta de Andalucía o también con los usuarios, sean de ciclo urbano o del regadío. Pues mira, la idea fundamental es el darle, lo comentaba con unos regantes nuestros propios de la cuenca, es darle el valor al agua que realmente tiene como un insumo público, ¿no? El agua es pública y está al servicio de todo el mundo, pero no se puede ni desperdiciar ni abusar de este derecho. El tener todo tan digitalizado, tan conocido, con un seguimiento de caudales, sabiendo cómo vamos a gestionar esos regadíos, cómo vamos a gestionar un año en función de las lluvias, cómo se están recargando los acuíferos, cómo están gastando. Bueno, el PERTE de digitalización del agua hay muchísima importancia y se le da la importancia al riego en parcelas, a los agricultores que nos facilitan esos datos para nosotros ir sabiendo cómo se gestiona ese medio natural que al final es el medio hídrico. Todo este pozo va a servir para que en un futuro no solo se gestione mejor el agua, sino que seamos capaces de crear un crecimiento económico sostenible respetando el medio ambiente, que al final es lo que demanda la sociedad. Porque no sé si sabes que del 100% que hay de los usos del agua, casi el 85% del uso principal es el uso agrícola. Pero el 100% de la población quiere un medio ambiente limpio, quiere disfrutar de un medio ambiente sano y el medio hídrico es fundamental. Entonces, todo lo que sea conocimiento, todo lo que sea gestión y todo lo que sea avanzar en ese conocimiento de cómo gestionar las aguas va a dejar un pozo para una mejor gestión unitaria de las aguas y un mejor medio ambiente. Pues Juan Lluch, comisario adjunto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, muchísimas gracias por acompañarnos, por ofrecernos esa visión conjunta que intenta aunar cuestiones sociales, económicas y ambientales, y también por explicarnos cómo la digitalización está ayudando a mejorar la gestión de la demarcación del Guadalquivir. Pues nada, pues muchísimas gracias por haber contado con nosotros y habernos invitado. Pues nos acompaña Ramiro Angulo, secretario general del Agua de la Junta de Andalucía, que nos va a ayudar a conocer cómo afronta esta administración autonómica los retos del agua en el territorio más extenso y poblado de España. Ramiro, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Estar aquí con vosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Conexión Agua. Como decíamos, Andalucía es la comunidad autónoma con más población de España, la segunda en superficie y también por su situación geográfica convive con los efectos del cambio climático. Quería preguntarte para empezar, Ramiro, ¿a qué desafíos os enfrentáis desde la Junta de Andalucía en cuanto a la gestión del agua y también qué perspectivas de futuro veis? Sí, como bien has dicho, Andalucía es muy extensa y muy diversa, pero digamos que los desafíos son comunes. El primer desafío yo creo que lo tenemos muy reciente, por lo que pasó este mismo invierno, tiene que ver con todas las lluvias intensas y sus consecuencias. Tenemos que proteger a las personas y tenemos que proteger a sus bienes y sin duda ese sería el primer objetivo en toda la comunidad. El segundo y el tercero, pues yo creo que son las dos caras de la misma moneda. Es tener el agua necesaria para poder satisfacer las demandas actuales y poder desarrollar Andalucía y hacerlo de una manera sostenible. Es decir, recuperando
nuestras masas de agua, que ahí, como todo el mundo sabe, pues tenemos un objetivo muy, muy a corto plazo que pasa por recuperar nuestros acuíferos y otro objetivo que es fundamental, que es la calidad de las aguas superficiales y finalizar con el cumplimiento de los objetivos de las directivas de depuración. Yo creo que son unos objetivos comunes, pero en Andalucía quizá cuando se habla de cambio climático estemos hablando de pasado. Si hacemos un poco balance de esa legislatura, podemos decir que nos hemos enfrentado a la sequía quizá más duradera e intensa desde el año 2015 hasta el año 2025, prácticamente con excepción del año 2018, una serie tremenda, y con un último año, 22-23, pues con unas precipitaciones escasísimas, que demostraron cuál era la vulnerabilidad de nuestro sistema y la necesidad de cuanto antes afrontar el reto de la infraestructura y la gobernanza, que luego hablaremos. Y por otro lado, pues tenemos todo lo derivado de las lluvias intensas. Nos hemos enfrentado a una dana en octubre del 24, otra dana en noviembre del 24, un frente de borrasca en marzo del 25 y este último frente de borrasca que hemos tenido pues de casi 3 meses de duración. Por lo tanto, podemos decir que ya no cabe hablar de que el cambio climático es futuro, sino es el pasado. Y nosotros pues lo que tenemos que hacer es lo mismo que casi todas las regiones mediterráneas, pero quizá en un plazo más corto. Hablabas de ese tren de borrascas reciente en el que yo creo que disteis un ejemplo de coordinación y de una actuación sin duda a la altura de las circunstancias y la gravedad que tuvo. Quería preguntarte precisamente por esa coordinación en un territorio que hemos visto en este episodio. Tiene diferentes demarcaciones hidrográficas, organismos de cuenca, operadores. ¿Cuáles son las claves para que esa coordinación funcione entre administraciones? Yo creo que la clave fundamental ha sido que teníamos un objetivo común y cada uno tenía que hacer lo mejor, dar lo mejor de sí. Y en este sentido, pues a mí me gustaría empezar hablando por las personas. Me gustaría empezar hablando por los compañeros en este caso, la Secretaría General del Agua o la Confederación, que se han enfrentado a 3 meses durísimos y en algunos casos han estado 4 o 5 noches sin dormir, y yo creo que lo primero es un reconocimiento para todas esas personas que lógicamente tienen que tener una organización detrás para poder cumplir con el objetivo que era pues que se mitigasen los daños. Para nosotros ha sido fundamental, como tú bien decías, esa coordinación y el liderazgo que ha tenido en todo momento Protección Civil. Protección Civil, con la cual hemos estado trabajando, como anteriormente te dije, en 3-4 fenómenos muy parecidos, pues hemos tenido un bagaje y un rodaje suficiente como poder ir afinando poco a poco lo que son nuestros procedimientos y nuestros sistemas. Pero sin duda, Protección Civil para nosotros ha sido durante todo este proceso un compañero, un líder, y además han sido las personas que han tomado decisiones muchas veces muy difíciles, pero soportadas por conocimiento. Porque la gente tiene que saber que detrás de esto hay mucha tecnología, y hablando de digitalización, pues nosotros desde la Secretaría General del Agua hemos hecho un seguimiento con mucha anticipación de todo lo que era la información meteorológica para poder anticiparnos con 24, 48 horas y saber lo que nos veníamos, pero también a partir de esa información meteorológica teníamos modelos con los cuales simulábamos cuál iba a ser la situación hidrológica y abríamos un intervalo de cuál podrían ser los caudales que circularan por los diferentes tramos del río. Y en función de estos caudales, pues lógicamente hemos recurrido a los mapas de inundabilidad con una zonificación por peligrosidad, que es lo que nos permitía con anticipación ir desalojando a las personas antes de que realmente se produjeran los daños. Todo esto nos ha llevado a movilizar a más de 10.000 personas y, como os decía, pues hemos estado trabajando con muchísima intensidad durante casi 3 meses. Han sido una sucesión de frentes de borrascas que nos hacían que continuamente tuviéramos que estar buscando resguardo, continuamente tuviéramos que estar reparando la infraestructura. Y como te decía, para mí ha sido la clave cuando un equipo pone por delante otro tipo de objetivo, la gestión, el resultado, y se ponen a trabajar todas las administraciones codo con codo, pues el resultado está ahí. Pero ese resultado no hubiera sido posible sin esos trabajos previos, sin esa coordinación previa y sin todas estas herramientas digitales, sin todos estos modelos que te he comentado, que se han ido calibrando, que se han ido verificando durante pues prácticamente estos 4 años, y que son los que han permitido que al final pues los daños han sido cuantiosos, pero afortunadamente no ha habido víctimas, y
gracias también a inversiones previas. Yo creo que también hay que poner en valor que la Junta de Andalucía había invertido casi 150 millones de euros con carácter previo, tanto en mejorar nuestras presas como en mantenerlas adecuadamente. Estamos hablando de una cantidad muy importante de dinero que también es lo que ha garantizado su funcionalidad, al margen de la limpieza de cauces, que es otra cuestión en la que hemos dedicado mucho dinero. Los daños han sido tan cuantiosos que en tan solo 2 meses hemos tenido que poner en marcha obras de emergencia por importe de más de 150 millones de euros, más de 80 contratos que en este momento están todos en ejecución para cuanto antes recuperar la normalidad, especialmente en la provincia de Cádiz, que como todo el mundo sabe los daños han sido cuantiosísimos, o en la provincia de Málaga, en el Valle del Guadalhorce, donde también se han recibido muchos daños, sin olvidarnos de otras comarcas que también han tenido graves problemas. Guadiaro, nos podría venir a la cabeza ahora mismo muchísimo zonas de Andalucía, porque desgraciadamente el frente de borrasca nos corrió de este a este y prácticamente afectó a todas las provincias. Ramiro, nos has hablado de esa sequía intensa, de esa sucesión de fenómenos extremos también en la parte de lluvias, inundaciones, etcétera. Pero durante estos últimos años, y lo mencionabas tú, también hemos sido testigos de la aceleración de la transformación digital, y aquí ha habido una herramienta decisiva como ha sido el PERTE de digitalización. Andalucía, evidentemente, por su población, extensión, ha sido una de las grandes beneficiarias de este programa. Quería preguntarte 2 cosas. Primero, ¿cómo lo valoráis desde la Junta? Y segundo, también, pues que nos cuentes un poquito de actuaciones que se estén llevando a cabo en la comunidad. Sin duda alguna, la valoración es muy positiva. La transformación digital en muchos casos va a suponer una transformación cultural de los organismos de Cuenca y viene a apoyar procesos de lo que nosotros estamos denominando mejora de la cogobernanza. La administración y los usuarios tienen que ir codo con codo. Nosotros, cuando hablamos de cogobernanza, hablamos fundamentalmente de 4 cosas. La primera es el marco legislativo. En este momento tenemos abiertos procesos de revisión de la ley de agua, de los reglamentos, como el reglamento del ciclo integral del agua urbano de Andalucía, que son herramientas que a través de la simplificación administrativa, a través de lo que es la modernización, pues se va a incluir entre ellos, como no cabe duda, la digitalización para poder ahondar con mayor eficacia la resolución de los problemas. El segundo eje de la cogobernanza, aparte de la legislación, como antes decía, es la organización, las personas, la modernización de la administración del agua de Andalucía y personal cualificado para afrontar estos nuevos retos. Estamos hablando de una nueva herramienta que van a requerir nuevas necesidades, pero no solo nosotros, sino también en la relación que nosotros estamos intentando gestar entre los usuarios. Andalucía está apostando por las corporaciones de derecho público que integren todos los usuarios de tipo industrial, de tipo regadío o bien urbano, de manera que se aprovechen todas las sinergias de los sistemas de explotación, y ahí sin duda ese aprovechamiento de la sinergia nos va a venir también de la mano de la digitalización, de cómo mezclar esos recursos, cómo integrar esos recursos, conocer cómo está esas masas de agua. El tercer eje, como no puede ser de otra manera, todo esto lleva dinero y al final hay que pensar en la financiación no solo de estas inversiones, sino de cómo mantenerlas operativos en el futuro. Y ahí, pues, sin duda, cuando hablemos de financiación, cuando hablamos de la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica, pues tenemos que poner encima de la mesa todas estas cuestiones. Y la última, y no menos importante, porque es la que hoy nos ocupa, es la digitalización. El cuarto eje de la gobernanza es la digitalización, y para nosotros como organismo de Cuenca tiene 2 direcciones. La primera sería todas las herramientas que nos facilitan lo que es la gestión con los usuarios, lo que es la tramitación de todos los expedientes que tenemos que los organismos de Cuenca ir resolviendo, informar proyectos de ocupación en dominio público, planes de ordenación. Pues para eso, sin duda, estamos desarrollando una herramienta, una nueva versión de una herramienta que se llama Aguacero, gracias al PERTE, y con esta herramienta pues pensamos hacer no solo esto, sino también todo lo que tiene que ver con la resolución de las concesiones, expedientes administrativos en muchos casos muy farragosos, muy complejos, muy largos de tramitar, o de las autorizaciones de vertido. Por lo tanto, esa herramienta, el nuevo Aguacero, pues vendrá a hacer una herramienta poderosa de ayuda y, como te decía antes, de transformación cultural. Las personas que están desarrollando esos procedimientos, esos procesos dentro de la casa, pues lógicamente tendrán que adaptarse y usarlas en su día a día. La segunda herramienta que estamos trabajando es una herramienta que se llama Gota, que es para la gestión de infraestructura.
UGOTAP nos permite controlar lo que sucede en una infraestructura de la planificación, desde que aparece en el programa de medida hasta que finaliza su vida útil. Y tiene aplicativos tan útiles como, por ejemplo, capacidad de llevar los costes de operación y mantenimiento de las presas que hemos hablado antes a efectos de la determinación automática de los cánones de regulación o de las tarifas. Estamos hablando de un salto cualitativo de la gestión de la información y la integración con otras herramientas, como en este caso la propia contabilidad de la Secretaría General del Agua. Y luego tenemos un segundo gran tipo, estamos hablando de herramientas y luego estaríamos hablando de lo que son las estaciones de control. Como antes hablamos, al hablar de inundabilidad, la red de aforo, la red SAID, para nosotros ha sido fundamental. Se consulta por muchísima población. Me consta que los ayuntamientos, me consta que los regantes, me consta que hacen uso de ella, no solo para saber el nivel de los embalses, que es una herramienta de utilidad, sino también para saber el agua que circula en cada momento por los diferentes cauces. Pues queremos mejorarla, queremos ampliar esa red SAID, queremos ampliar también la red SAICA, queremos tener más información de la calidad ambiental en nuestros ríos para tomar decisiones en tiempo real que nos ayuden a acotar los problemas e identificar vertidos que se pudieran producir con carácter accidental, y también complementar el resto de redes. Para nosotros es fundamental la red piezométrica. Andalucía tiene casi 900 kilómetros de costa, en los cuales se han desarrollado importantes proyectos económicos, pero se ha hecho a costa de una explotación minera de esos recursos. Ahora tenemos que recuperar esos acuíferos, tenemos que controlar muy bien esos piezómetros y tenemos sobre todo que sustituir esos recursos por otros recursos, de manera que no se pare Andalucía. Estos nuevos recursos, como luego veremos, pues tiene que ver con la desalación y tiene que ver con la regeneración, gracias a esos 900 kilómetros de costa que tiene Andalucía y que nos van a permitir, sin duda alguna, hacerlo. Pero para eso necesitamos controlar nuestros piezómetros, como decía, y necesitamos controlar toda la información. Y por último, la red foronómica para nosotros es fundamental. Poder constatar que en cada momento se está desembalsando el agua que es definida como caudal ecológico, que se puede optimizar de manera que no haya impacto ambiental ni hay una pérdida de agua, pues también será una red en la que estamos invirtiendo. Andalucía es muy extensa, podremos hacer pilotos, podremos ir avanzando, pero lógicamente la inversión tendrá que continuar. Y hay una tercera pata, que es la gestión de la información. Estamos en un proyecto de compra pública e innovación con otros fondos, pero que se vendrá a cerrar el círculo. Queremos toda esa información almacenarla de manera conjunta, tratarla y a través de inteligencia artificial y modelos sacarle herramientas que nos permiten ayudar a la toma de decisión. Ese proyecto FI está ya en la última fase, como te decía, lo vamos a licitar de manera inminente y vendrá a cerrar el círculo, porque ahí queremos hacer nuevos desarrollos ad hoc para que nos permitan sacar el máximo jugo a todos esos datos que, gracias a estos proyectos de digitalización y estas estaciones de aforo, vamos a disponer casi en tiempo real. Gracias, Ramiro, por detallarnos cómo esta aceleración en la digitalización nos está dando cada vez más información y sobre todo nos está permitiendo tomar mejores decisiones. Y para finalizar, precisamente te quería preguntar sobre toma de decisiones y sobre actuaciones que tenéis encima de la mesa de cara al futuro en dos ámbitos concretos. Primero, el abastecimiento de agua en una comunidad autónoma que enfrenta retos demográficos importantes, con un turismo en su mejor momento prácticamente, y también en la parte de tratamiento, de calidad del agua, con una legislación, sobre todo europea, cada vez más exigente. Sin duda alguna, para nosotros ahora mismo el reto no es solo definir un programa de medidas en la revisión de los planes hidrológicos, sino acortar los plazos para su ejecución. Por desgracia, y me imagino que será algo que vamos repitiendo, lo que tenemos responsabilidades en materia de agua, en tener planes que no se ejecutan, pues lleva un poco a la melancolía. Y ahora, pues cuando tienes una amenaza tan cierta o hemos visto los resultados tan cercanos, pues yo creo que el gran reto del próximo ciclo de planificación es que seamos, yo diría, muy pragmáticos y tengamos la financiación asegurada para poder ejecutar todo aquello que nos comprometamos. En el caso de Andalucía, pues tenemos los recursos para poder acabar con ese déficit hídrico y satisfacer todas las demandas de una manera sostenible, porque hay como 10 presas todavía que se podrían ejecutar, encerradas tan importantes como es la del Río Grande. Cuando nosotros hablamos de Río Grande y le pusieron ese nombre, pues sería por algo. Y el Río Grande pues pasa por Málaga, una de las zonas más tensionadas, y se puede tener la doble funcionalidad, incrementar los recursos, pero sobre todo proteger a la ciudad de Málaga, o proteger a la ciudad de Málaga y obtener unos recursos que nos permitan
a través de la autovía del agua, pues satisfacer las necesidades en toda la Costa del Sol, incluso el campo de Gibraltar. Por lo tanto, las presas tienen que volver a formar parte de lo que es la infraestructura que en España se pueda ejecutar en los próximos años de una manera totalmente diferente, una manera ordenada, siguiendo, como no puede ser otra cosa, la normativa ambiental, pero no podemos desdeñar estas infraestructuras porque sabemos o estamos viendo en otros territorios que las consecuencias de no haberla hecho pues son catastróficas. El segundo potencial de recursos que tiene Andalucía son los llamados recursos no convencionales, que nosotros hemos pasado a llamarles recursos complementarios, porque a mí me da vergüenza llamar una cosa no convencional cuando en los años 70 ya había desaladoras, o cuando hace 20, 25 años en Murcia ya se planteaba, y hoy están regenerando el 95% de su agua, ¿no? Por lo tanto, hemos decidido cambiarle el nombre por recursos complementarios. Creo que el lenguaje ayuda a interiorizar los conceptos, y estamos ahora desarrollando y estamos a punto de lanzar información pública lo que sería la estrategia andaluza de recursos complementarios. Cómo vamos a incorporar el agua desalada y cómo vamos a incorporar el agua regenerada a este mix hídrico que es el que tendremos en los 1000 kilómetros de costa. Hablar de desalación en Andalucía pues tiene que ir más allá de Almería, tiene que ir más allá de Málaga, donde ahora mismo hay plantas desaladoras. Posiblemente la desalación tiene que entrar en todas las provincias como un recurso que venga a dar solidez a los sistemas, cuando estamos hablando de series que antes eran prácticamente inimaginables. Y para nosotros tener esas desaladoras lo antes posible, como antes comentaba, es fundamental, porque estamos un día más cerca de la próxima sequía y sabemos que en algunos territorios tenemos tan poca capacidad de almacenamiento que si no recurrimos a estos recursos complementarios lo vamos a tener bastante complicado. Pero por otro lado tenemos 900 kilómetros de costa en los cuales se vierten agua dulce que va al mar por casi 400 hectómetros. Eso es una fuente de riqueza de Andalucía que hasta hace unos años nadie la miraba, se despreciaba. No tiene sentido ir a desalar agua cuando estamos enviando agua dulce al mar. De esos 400 hectómetros nosotros tenemos identificados aproximadamente 240 que están asociados a grandes depuradoras en el litoral, y son las que cuanto antes queremos impulsar para que se hagan esos tratamientos terciarios y se incorporen. Todo esto hay que hacerlo, como decía, con mucha celeridad, pero también pensando en que uno de los grandes déficits que sigue teniendo España, y que nos recuerden en la Unión Europea, es precisamente la depuración. Y no solo es que tengamos déficit, sino que nos han puesto un nuevo reto, con una revisión de la directiva que hará que todavía en algunos casos tengamos que ir a tratamientos más exigentes. Pues también, como hacemos esos tratamientos más exigentes, aparte de que el Ministerio está trabajando en ello, nosotros también estamos haciendo un inventario de todas las depuradoras andaluzas y estamos viendo cuál será la actuación y cuál será la administración responsable para ir adecuando los diferentes horizontes que nos marca la Unión Europea, para que no volvamos a ser una fuente de incumplimiento, sino todo lo contrario. Evidentemente, mientras mejor sea la calidad del tratamiento secundario o terciario, estaremos mucho más cerca de la calidad del agua regenerada y mucho más fácil será recircular esto o reutilizar estos recursos. Hoy por hoy tenemos proyectos de reutilización, yo te diría que muy novedosos. Por ejemplo, en el campo de Gibraltar, a punto de lanzar las plantas de la línea de Algeciras, que será un reuso industrial, 20 hectómetros cúbicos. Luego tenemos también muy maduro la segunda fase de la propia ciudad de Málaga, otros 15 hectómetros cúbicos para atención de los regadíos del Guadalhorce, pero también de Campo de Gol, y sustitución de recursos de ámbito urbano, de riego de jardines públicos, baldeo de calle. O sea, estamos hablando de proyectos que ya están muy cercanos a hacer una realidad, proyectos que tendrán que ir contemplándose y que en esa estrategia queremos que se concrete cómo hacerlo y cómo hacerlo de una manera ordenada, eficaz y rápida. Y qué duda cabe que tendremos que meter, como te decía, sin duda la digitalización, saber en qué se está vertiendo, qué calidad tiene en cada momento, y poder establecer sistemas de mezcla, porque vamos a tener agua hasta de 3-4 procedencias en cada sistema, determinar los puntos de mezcla con la calidad suficiente para los diferentes usos. Para nosotros es un reto, ya que nos va a permitir, si lo hacemos bien o lo hacemos mal, pues empeorar o mejorar nuestra competitividad. Nosotros apostamos, como te decía, por sistemas de explotación donde convivan los 4 recursos a través de una junta central de usuarios, y sistemas de mezcla en alta que te permitan eficientar los recursos. Para que nos entienda, no tiene sentido que el agua desalada la llevemos a 150 metros sobre el nivel del mar si
tenemos un embalse que nos permite atender esas necesidades por gravedad. Tendremos que determinar dónde están esos puntos de mezcla, esos puntos de equilibrio, para poder atender todas las necesidades del sistema, pero en orden a la racionalidad, en el menor consumo energético, como no puede ser de otra manera, el menor coste para el usuario final. Pues Ramiro Angulo, secretario general del Agua de la Junta de Andalucía, muchísimas gracias por explicarnos cómo la digitalización y especialmente también la coordinación entre administraciones están ayudando a abordar la gran magnitud del desafío hídrico de Andalucía. Muchas gracias. Tenemos con nosotros a Ramón González, director de operaciones de Aljarafesa, y Belén Pedraza, coordinadora del proyecto Gaia, que nos van a ayudar a conocer cómo un operador del área metropolitana de Sevilla está aplicando la digitalización a la gestión del servicio. Ramón, Belén, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Conexión Agua. Ramón, comenzamos, si te parece, presentando la actividad de Aljarafesa. Muy bien. Bueno, pues Aljarafesa es el órgano de gestión directa de la mancomunidad de municipios del Aljarafe. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto tendríamos que remontarnos al año 1971, hace ya 54 años, cuando en una zona de la provincia de Sevilla, situada al oeste de la ciudad de Sevilla y casi limítrofe con la provincia de Huelva, había 19 municipios que estaban sufriendo grandes problemas en su abastecimiento. Entonces la Diputación de Sevilla propicia y promueve que esos 19 municipios se asocien, se mancomunen para que empiecen a gestionar sus problemas del agua. En aquel entonces el abastecimiento en alta a esas poblaciones. Pues 10 años después deciden formar la empresa Aljarafesa, empresa pública, que empieza a gestionar también el abastecimiento en baja y el alcantarillado. Y allí nace Aljarafesa en ese momento. De esos 19 municipios, hoy en día son 31 municipios a los que prestamos servicio, a una población censada de en torno a 340.000 habitantes, y si le aplicamos el porcentaje que nosotros solemos aplicar de población no censada, estaríamos hablando en torno a 375.000 habitantes, que son a los que hoy prestamos el servicio del ciclo integral del agua. Empezamos por el abastecimiento en alta, a continuación abastecimiento en baja, el alcantarillado, el saneamiento y la depuración también. Bueno, pues esta es nuestra actividad. En depuración de aguas residuales depuramos las aguas también de otros municipios que no están en la mancomunidad, y a un total de casi 400.000 habitantes le prestamos el servicio de depuración. Sin duda un servicio complejo y fundamental, como explicabas, para lo que es la provincia de Sevilla, y un servicio, una empresa que lleva ya tiempo en un proceso de transformación digital. Pues esto no es una cosa que haya surgido ahora, pero que se ha visto potenciada con una herramienta que ha aportado fondos como es el PERTE de digitalización. Belén, ¿puedes explicarnos en qué consiste el proyecto de Aljarafesa en este ámbito, el proyecto Gaia, especialmente qué necesidad venía a resolver y en qué momento de ejecución estáis actualmente? Claro. Aljarafesa, como decía Ramón, está constituido, servimos agua a 31 municipios, ¿vale? Entonces, para servir el agua a esos 31 municipios tenemos una ETAP que sirve a 30 de ellos, ¿vale? Y otra EDAR que depura el agua a 20 de ellos. En un sistema que tenemos tanta conectividad, ¿vale? Por los beneficios de la digitalización y el uso de la inteligencia artificial, hace que sea muy interesante para nosotros. Este proyecto lo que ha supuesto para nosotros es un acelerador dentro de la estrategia que tenía Aljarafesa, dado que teníamos esta estrategia más a largo plazo, y con esta oportunidad de obtener la ayuda, pues se ha acelerado un poco todo. Nuestro proyecto se estructura en 3 grandes bloques, ¿vale? Un primer bloque que está centrado en la digitalización del sistema Guardiamar, que además es una zona que está en el entorno de Doñana, por lo que es una zona sensible, ¿vale? Un segundo bloque, que es la digitalización del saneamiento de otra de nuestros 2 sistemas, que es Aljarafe 2, ¿vale? Y una tercera parte y bloque que es lo que sería la digitalización integral de Aljarafesa.
que es una digitalización más transversal que lleva al conjunto de la empresa, ¿vale? En cuanto a las necesidades que vamos a acometer con estos proyectos, pues el cambio climático. Ahora últimamente es mucho más asiduo los episodios de lluvia extrema, sequías más prolongadas, ¿vale? También pues el tema del cumplimiento normativo. Cada vez la normativa es más exigente, y más en nuestro caso que estamos en una zona sensible por el tema del Parque Nacional de Doñana. Y entonces pues tenemos que acometer este proyecto. Ahora mismo nos encontramos en plena ejecución del proyecto, dado que el plazo concluye en breve y vamos a tope. Entonces, ahora mismo ya estamos generando muchísimos datos que estamos integrando en nuestros sistemas, en nuestros procesos, que también conlleva que mejoremos nuestros procesos y los vayamos adaptando al volumen de datos que estamos generando, ¿vale? Entonces, ahora mismo nos encontramos en ese momento, pero tenemos que seguir avanzando porque esto ha supuesto un cambio cultural interno fuerte, ¿vale? En el que tenemos que ir adaptándonos poco a poco y seguir avanzando. Decíamos, Ramón, que este proceso de transición digital viene ya de hace tiempo, se ha permitido ir adquiriendo datos, información valiosa, cada vez más actualizada, más en tiempo real. Y quería preguntarte sobre ese día a día de las operaciones, pues cómo se ve afectado, en este caso mejorado, por esa disponibilidad de información. Bien, quizá quería empezar para introducir, dar alguna respuesta a lo que me preguntas. El ciclo integral del agua en el Aljarafe presenta grandes retos. Estamos en un territorio extenso. Como decía antes Belén, tenemos una estación de tratamiento de agua potable donde se potabiliza todo el agua que distribuimos a 30 de los 31 municipios. Esto es una singularidad que tenemos por un municipio recién incorporado. Tenemos 9 estaciones depuradoras de aguas residuales. En esas 9 estaciones depuradoras hay una de ellas que depura los vertidos de 20 de estas poblaciones. Entonces, para nosotros desde siempre, la digitalización de los usos del agua o de algunos usos del agua ha sido una necesidad. Y bueno, reflexionando un poco sobre esta pregunta, pues me viene al recuerdo cuando comenzamos a explotar la depuradora de aguas residuales de Villamanrique. Está situada, bueno, pues los vertidos se producen al río Guadiamar, que ya sabemos por dónde desemboca, por dónde transcurre aguas abajo, que es el Parque Nacional de Doñana. Y en esta depuradora vierten 3 municipios y bueno, pues la actividad industrial que tenemos en el Aljarafe es el aderezo de aceituna, la aceituna de mesa. Es una industria, bueno, pues tradicional, con métodos tradicionales, no en todos los casos, pero bueno, ha venido siendo así. Incluso una actividad que se hace en las casas. Con lo cual, bueno, pues una actividad industrial, incluso doméstica, que es difícil de controlar en origen. ¿A qué voy? Pues que nosotros en esta instalación veníamos observando que de repente aparecían vertidos contaminados que no éramos capaces de tratar en la planta, porque la planta no está preparada para ello. Entonces, en aquel entonces ya se nos ocurrió que teníamos que hacer algo. Y lo que hicimos fue anticipar la llegada de esos vertidos a la planta. De manera que nosotros colocamos en línea unos sensores que medían DQO, sólido en suspensión, pH y conductividad. En cuanto los detectábamos y este vertido llegaba a la planta, automáticamente los desviábamos a un tanque, a un depósito de laminación donde se quedaban almacenados hasta que cesase el vertido. Y una vez que las condiciones de la planta volvían a ser normales, estas aguas, digamos, contaminadas volvían a la entrada de la planta, pero a un caudal mucho más pequeñito, en los que la planta sí era capaz de depurar y devolver al río. Con lo cual, ya en aquel entonces, en el 2001, estoy hablando hace 25 años, este tipo de estrategias las hemos adoptado. Lo que pasa es que han sido estrategias como muy localizadas, ¿no? Como no se nos puede llenar la boca de decir que ya teníamos digitalizado los usos del agua, porque no es así. Ahora con el PERTE sí está siendo una realidad. Y ahora traigo un ejemplo del presente. En el PERTE, una de las actuaciones, que es la digitalización de la etapa de salteras, de la planta de tratamiento de agua potable, pues estamos colocando, porque está ahora mismo terminándose la instalación, unos sensores que nos van a permitir adelantarnos a problemas que podemos tener en el agua que viene de los embalses, cosa que hoy en día no se hace.
el muestreo que se hace en una estación de tratamiento de agua potable es un muestreo puntual. Hay algunos sensores en línea, pero por norma general, detectar un pesticida, un herbicida o una contaminación de manganeso, por ejemplo, pues se hace puntualmente. Entonces vamos a colocar unos sensores que nos permiten ver en tiempo real qué está entrando por la planta. Y así poder tomar medidas, corrección en la planta, para que una vez que el agua tratada salga por la puerta de la planta y salga a distribución, pues salga en condiciones adecuadas. Entonces nos vamos a proteger de alguna manera pues de actos vandálicos incluso o de contaminación difusa que puede llegar a los envases, que es muy difícil de detectar, pues nos vamos a adelantar en planta para poder saber qué es lo que está pasando justo en ese momento. Uh-huh. Fantástico, Ramón. Desde luego da gusto ver cómo esas experiencias puntuales que nos contabas, estoy seguro de que están ayudando mucho ahora a culminar de alguna forma ese proceso de transformación digital. Y Belén, un proceso y un proyecto como Gaia de tal envergadura que estoy seguro que también ha impactado directamente en el equipo humano que forma Aljarafesa, incluso a nivel cultural y de forma de cambios en la forma de trabajar. Cuéntanos cómo lo estáis viviendo. Claro, o sea, como hemos comentado antes, este proyecto trae mucha digitalización, mucha inteligencia artificial, muchos datos, pero al final todo eso supone un cambio cultural muy importante en Aljarafesa, que también tiene que verse reflejado en las personas que trabajamos allí día a día. Entonces, le estamos dando un enfoque para que todas las personas en su conjunto de Aljarafesa puedan acometerlo. Lo estamos haciendo de distintas vías. Estamos haciendo acciones formativas, tanto de sensórica, modelización, inteligencia artificial, análisis de datos. También estamos reforzando nuestra estructura con especialistas en estos ámbitos, los que hemos comentado anteriormente: inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad. También estamos trabajando en metodologías nuevas de trabajo, ya que vamos a tener integrados los datos en un lago de datos en el que interactúen distintos datos de distintos servicios. Entonces tenemos que tener un equipo más multidisciplinar en el que convivan en su conjunto. Y también, muy importante, el empleo indirecto que también generamos para el mantenimiento de toda esta digitalización y esta tecnología que estamos implantando en Aljarafesa. Lo que queremos reforzar es que esto se quede en la casa para que el conocimiento esté dentro y pueda seguir en Aljarafesa muchos años. Uh-huh. Pues Ramón González, director de operaciones, y Belén Pedraza, coordinadora del proyecto Gaia, muchísimas gracias por acompañarnos, por acercarnos la realidad actual de Aljarafesa y cómo este proyecto Gaia está ayudando a mejorar la operación, y estamos seguros que también va a beneficiar a todos los ciudadanos de la comarca del Aljarafe. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Tenemos con nosotros a María Jesús Firmat, directora gerente de Aguas de Cádiz, y Roberto Palmero, vicepresidente de Chiclana Natural, que nos van a ayudar a entender cómo dos operadores municipales del entorno de la bahía de Cádiz están abordando de forma conjunta la modernización del ciclo del agua a través del proyecto Watercock PC. Bienvenidos, María Jesús, Roberto. Gracias. Para comenzar, me gustaría pediros que presentarais brevemente vuestras organizaciones en términos del servicio que prestan, la población que atendéis y los retos que afrontáis. Muy bien, pues comentaros que Aguas de Cádiz es una sociedad íntegramente municipal que atiende a una población de aproximadamente 110.000 habitantes de forma habitual. Y se encarga en su gestión del suministro de agua potable y el saneamiento. Con respecto a la depuración, la tienen a dos ayuntamientos conjuntamente, el de Cádiz y San Fernando, a través de la EDAR Cádiz-San Fernando. El agua nos la suministra el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana a través de un único conducto. Ese es un tema que llevamos debatiendo tiempo y que ya por fin el consorcio va a efectuar un desdoble en una zona muy crítica, que era una zona muy comprometida. Ya os digo, solo teníamos un conducto de entrada de agua en alta.
Y una vez que llega a un depósito de regulación, que está a la entrada de la ciudad, pues ahí ya se distribuye a través de 2 grandes arterias que rodean la ciudad, luego posteriormente con una red sectorizada. Tenemos aproximadamente de abastecimiento unos 200 kilómetros de red en una ciudad tan pequeñita como es el término municipal de Cádiz, que son 10,7 kilómetros cuadrados, de los cuales la mitad es zona natural y playas. Y luego tenemos otros 230 de red de saneamiento. La configuración de Cádiz, por sus características, básicamente el uso es muy, muy importante, el uso doméstico. Tenemos poco término municipal, entonces casi el 73-74% es un uso doméstico. Nuestra red sí que es verdad que tiene una media de como unos 60 años, es antigua y es verdad que el tema de la digitalización para nosotros es algo fundamental. El proyecto a través de los fondos europeos Next Generation es un impulso, un reto y también cubrir una necesidad. Para nosotros la digitalización y contar con información en tiempo real y de localización de lo que pasa en nuestras infraestructuras, de lo que pasa dentro de nuestras infraestructuras, es algo primordial para, sobre todo, tener una gestión más eficiente del agua. Va muy rápido el agua. Y en una zona como es la nuestra de sequías cíclicas, el aprovechar cada litro es algo fundamental. La digitalización te da poder de rapidez y poder de actuación. Ese es el principal impulso y motivo de la digitalización para nosotros, para Aguas de Cádiz. Fenomenal, María Jesús, muchas gracias. Roberto, desde Chiclana Natural. Bueno, Chiclana Natural, que pertenecemos a Chiclana, obviamente somos vecinos, que tenemos a San Fernando en medio. Es una empresa un poquito más grande porque nosotros gestionamos la gran mayoría de servicios públicos de la ciudad, aparte de la gestión del agua, menos en alta, como bien ha comentado Cádiz. También gestionamos la limpieza de la ciudad, la recogida de residuos y también la gestión de medioambiental, la gestión de parques y la gestión de las playas, que bueno, en un municipio como Chiclana, que es eminentemente turístico, acumula bastante. Al final, en un presupuesto de unos 150 millones de euros, que más o menos el presupuesto anual consolidado de la ciudad de Chiclana, Chiclana Natural representa 50 millones de euros este año de presupuesto, pues como digo, la multitud de servicios públicos, además en una ciudad que tenemos un poquito menos de habitantes que Cádiz, que tenemos 93, 94 mil habitantes, pero que el mayor reto que afrontamos año tras año, y lo hablábamos justo antes de comenzar aquí, es el hecho del turismo y de la cantidad de turismo que atraemos. Durante la época punta, digamos, del verano, los meses de julio y agosto, nos llegamos a poner en 240.000 habitantes, con lo cual la gestión tanto de la limpieza, la recogida de residuos, o en este caso de la infraestructura de agua o dotar de agua a una ciudad como esta, se complica y mucho. No solo ya en años, podríamos decir, normales, sino en años tan particulares como los que llevamos, que hemos pasado de 2 años de sequía extrema y de tener que gestionar la falta de agua, las restricciones y la previsión de futuro, a como lo que nos ha ocurrido este año, que ha sido todo lo contrario, que estas borrascas y estas lluvias constantes que nos han puesto también al límite. Con lo cual, bueno, es un placer estar aquí hoy para debatir sobre precisamente estos fondos europeos, esta digitalización, que ya hemos ido viendo un poco de lo que nos va a poder aportar, y en situaciones, yo creo que como la de Cádiz y Chiclana, hacer algo transformador en la gestión diaria y lo que significa la gestión de un servicio público tan esencial como es el agua para los ciudadanos y las ciudadanas. Gracias, Roberto. Gracias a los dos por enmarcar la actividad de vuestras dos organizaciones. Habéis hablado los dos ya un poquito de digitalización. Quería preguntaros en qué momento os encontrabais de esta transformación digital que se viene abordando ya hace un tiempo en el sector del agua, y cómo surge este proyecto Waterco PC, y específicamente también cómo surge la decisión de abordarlo de forma conjunta. María Jesús. En nuestro caso, la digitalización de forma más intensiva viene ahora a través de este proyecto.
Nosotros fuimos beneficiarios junto con Chiclana en la segunda convocatoria. Sí que es verdad que, dada la importancia que tiene para las operadoras de agua el tema de la digitalización, nosotros comenzamos a hacer los proyectos antes incluso de saber que éramos beneficiarios de estas ayudas europeas. Precisamente por lo corto que tenemos de plazo. Aún así, ahora mismo estamos en la fase final, estamos muy avanzados con todos los proyectos, y luego nos ocurrió a nosotros que hay muchos proyectos de digitalización, no sé si os ha pasado a vosotros también, que previamente precisan otra serie de actuaciones. Nosotros, por ejemplo, el GIS de saneamiento pues no estaba actualizado, hemos tenido que hacer todo el mapeo de saneamiento para después implementar todo lo que es digitalización. Ahora mismo estamos en todo esta vorágine de temas de poner sensores tanto en la red de saneamiento como en la red de abastecimiento, contadores de telegestión. El caso es tener mucha información, que también tiene un riesgo y también está incluido en el proyecto. Vamos a tener muchísima información diaria de todos los sensores que estamos poniendo en zona de vertido, en zona de abastecimiento, en zonas de saneamiento, en contadores de telegestión, y esto hay que gestionarlo. Entonces, estamos igualmente trabajando tanto en la operativa a nivel empresa, es decir, en la operativa de cambiar infraestructuras tecnológicas, desarrollo software que nos sirva para, de alguna manera, administrar toda la información que nos va a llegar, que esa información nos sea útil. Entonces, de cara a la propia empresa estamos haciendo esos cambios, incluso de cara al personal. Vamos a gestionar de manera distinta, que va a ser algo mucho más eficiente, pero al principio cuesta todo este tipo de cambios. En ese sentido, pues estamos en ese momento, con temas de SCADA, con temas de GIS, con temas de lago de datos para manejar toda esta información, con tema de sensorización, de implementar en las tuberías determinados sensores que ahora todos estamos, y ha habido momentos de escasez incluso de esos sensores, y también con la dinámica de formación de nuestro personal y de cara al usuario, bueno, pues también darle la posibilidad de que tengan un mayor control de lo que es su consumo de agua a través de la telegestión. Se va a implementar con el proyecto PERTE en determinadas zonas de la ciudad y luego los iremos aumentando. Y el tema de cómo empezamos, porque la verdad que en la provincia de Cádiz todo lo que es el ciclo integral del agua se encuentra como muy fragmentado, es decir, está por un lado en alta, por otro lado depuradoras, por otro lado cuencas, por otro lado operadoras. Entonces, el tema de integrarnos con un municipio que nos suministran a los dos el consorcio de aguas de la zona gaditana, que tenemos problemas similares, pues pensamos que integrarnos sería una posibilidad para poder facilitar información a través de plataformas que están incluso incluidas en el PERTE, plataformas con el consorcio, plataformas con la Junta de Andalucía, para integrar todos nuestros datos a efectos de que la toma de decisiones fuera más sencilla, porque ya pensamos todos que el agua realmente no es algo tan territorial como una localidad, pero sí es algo que hay que ir aportando datos para que a distintos niveles territoriales, regionales o nacionales puedan tomar las decisiones que consideren más eficientes para que el agua pues tengamos un uso todos de una manera sostenible. Muchas gracias, María Jesús. Roberto, por lo que nos dice María Jesús, parece que fue una decisión natural la de acudir conjuntamente. Yo tuve la oportunidad, tengo la oportunidad de estar gestionando ahora los fondos, pero esto es un trabajo de hace ya 5 o 6 años prácticamente que comenzamos, cuando se empezó a oír hablar de estas ayudas. También estuve ahí. Y yo creo que al final, más allá de que somos ciudades prácticamente vecinas y de que tenemos empresas en cuanto a la gestión del agua muy parecidas, había algo que nos unía ya de por sí, que ya veníamos trabajando, que ambas empresas estábamos trabajando en algunos proyectos de manera conjunta a través de AEOPA, en este caso, que es la Asociación de Operadores Públicos de Agua. Y en la provincia de Cádiz yo creo que somos las dos empresas públicas o 100% públicas de gestión de agua más grandes que hay. Y cuando surgieron estos fondos, que al principio en esta primera convocatoria fue todo muy apresurado, sí que tuvimos incluso algunas conversaciones con el Ministerio y claro, competíamos empresas públicas con las limitaciones que tenemos muchas veces en la administración en cuanto a contratación, a gestión de proyectos, competíamos contra las privadas que prácticamente centralizaban todo. Y entonces empezamos a hablar con los compañeros de Cádiz
Y bueno, ya que uno de los puntos básicos de estos fondos era también la cogobernanza, la participación y la transparencia, creíamos que qué mejor manera que hacerlo de manera conjunta, dos empresas públicas de la Bahía, y que diéramos un poco de ejemplos de cómo desde lo público también podíamos afrontar proyectos de este tipo. Fuimos a la primera convocatoria, que no la cogimos por muy poquito, pero también fue un proceso muy intenso y muy gratificante de que las dos empresas aprendimos muchísimo, mejoramos estos dos proyectos, ya incluso algunos trabajos los pudimos incluso comenzar porque ya estamos viviendo situaciones principalmente con la sequía que requerían de algunas inversiones, y la digitalización ya había parte que nos ha ayudado muchísimo. Y en esta segunda convocatoria ya estábamos más que convencidos, el proyecto estaba muy madurado y aparte, como bien ha dicho la compañera, ya teníamos mucho trabajo hecho, estábamos actualizando nuestros datos, estábamos actualizando nuestras redes, incluso algunas de las inversiones ya realizadas, con lo cual esta vez sí los obtuvimos y ya pues ahora mismo estamos lo ha dicho ella bien, estamos en pleno proceso de, yo digo que estamos ahí tocándolo con la punta de los dedos porque todo el proceso de gestión previa de licitaciones, de contratación y bueno, yo creo que en nuestro caso vamos a empezar las obras en 1 o 2 meses, vamos a tener ya las primeras grandes obras en cuanto al PERTE y es una maravilla porque lo que hemos podido ya ver o lo que hemos podido ya tocar, como digo nosotros con el caso de la sequía, adelantamos algunas de las inversiones. Solo el hecho de poder controlar o poder tener información en directo, una ciudad con los problemas de los que contamos, bueno, ciudades turísticas, la presión turística que recibimos, el tener la información en directo es una ventaja, pero como el que hemos dado un salto de 20 años hacia el futuro. Gracias, Roberto. Me gustaría, para finalizar, nos habéis adelantado un poco, sabemos que las fechas son exigentes, además vosotros fuisteis beneficiarios en la segunda convocatoria, con lo cual se comprime un poquito más respecto a los de la primera, pero me gustaría que nos contarais un poco cómo ha sido ese proceso de poner en marcha el proyecto, sobre todo en cuanto a plazos, también la parte más burocrática, administrativa. ¿En qué momento estáis? Aunque Roberto ya nos ha adelantado un poquito. Y sobre todo también, ¿qué resultados esperáis cuando ya esté plenamente operativo? Vale. Pues como os decía, nosotros tenemos ahora todos los proyectos en fase de finalización, porque el PERTE termina, quiero recordar que era el 30 de junio, y están todos los proyectos con las complicaciones que supone una licitación pública, en el sentido de que en nuestro caso teníamos los plazos muy justos y siempre que licitábamos son proyectos grandes de envergadura, en concreto el proyecto Watercock nuestro es de 9 millones de euros. Prácticamente mitad y mitad, y son proyectos que una vez que salen a contratación pública pues puede surgir o que queden desiertos o que haya algún tipo de reclamación, y sabemos cómo es la ley de contratos del sector público, que tiene una serie de parámetros. Entonces la verdad es que estábamos siempre diciendo que se presenten. Nosotros en nuestro caso ha ido muy bien. La verdad que los proyectos en este sentido han ido muy perfilados para que no ocurriera ningún tipo de incidencia durante la contratación administrativa. Y ahora mismo pues estamos con muchas calles abiertos en determinados sectores para poder instalar todo lo que es la sensórica de redes. Estamos trabajando con tema del lago de datos con otras empresas, estamos trabajando con SCADA, todo ahora mismo está, podríamos decir, en ebullición y en fase de finalización. La idea que tenemos es que, por supuesto, que va a facilitar muchísimo la gestión, que va a cambiar la manera de hacerlo. Queremos tener una gestión integrada de todo el proceso que nosotros llevamos del ciclo del agua, en el sentido de que con los datos que tenemos, tanto desde las órdenes de trabajo como la facturación o el área comercial, tener una gestión integrada y muy conectada con los sistemas pues, de SCADA o de GIS para actuar con rapidez, con eficiencia y básicamente a poder resolver problemas
tanto de mantenimiento del día a día, que creo que es lo que nos puede dar la digitalización, rapidez de actuación y conocimiento de cómo están nuestras redes, y sino también poder modelizar. Vamos a establecer gemelos digitales que en un momento dado te pueden permitir establecer escenarios y ver cómo se va a portar nuestra red hidráulica en determinados momentos. Eso también te da un conocimiento y te da, de alguna manera, una posibilidad de reacción o de estar prevenidos o preparados. Si ocurre una lluvia intensa en 10 minutos de estas características, ¿qué pasaría en nuestra red de la zona que tenemos pues, más alta, en la zona que tenemos con menos nivel o en la zona que tenemos a nivel del mar? Entonces, toda esta modelización también está incluida en nuestro proyecto PERTE, y luego de atención al ciudadano, pues igual va a tener posibilidad de tener una oficina virtual, poder realizar todas las gestiones relacionadas con su consumo y poder visualizar, a lo mejor a través de una app, qué pasa con su consumo en tiempo real. Entonces, estas dos cuestiones de facilitarnos el mantenimiento del día a día de una operadora de agua y también la posibilidad de ver qué puede ocurrir en determinados escenarios es algo que es muy útil a efectos de la gestión del día a día, una gestión eficiente. Gracias, María Jesús. Sin duda un horizonte de mejoras muy, muy importantes en la gestión del agua en Cádiz. Roberto, desde Chiclana Natural. El caso es muy parecido. Además, estamos compartiendo proyectos. La gestión ha sido muy difícil, por decirlo de alguna manera, porque, como he dicho antes, las limitaciones que tenemos en el sector público, tanto con las leyes de contrato, en el proceso de contratación, pero sobre todo también las limitaciones que tenemos muchas veces a nivel de personal. Esto es unas inversiones que han sido muy agradecidas, pero que también han puesto al límite a los servicios, a nuestros servicios municipales, a los servicios técnicos, a los servicios de contratación, que desde aquí además aprovecho para darle las gracias, que cada vez que tengo la oportunidad se lo digo a los trabajadores y trabajadoras de las dos empresas públicas, porque los fondos europeos no es algo que se haga todos los días, los procesos son muy complejos, las justificaciones, las leyes que los rigen son infinitamente más complejas que las que estamos acostumbrados en el día a día, y ha sido un proceso muy, muy difícil. Ahora mismo ya lo estamos tocando, lo estamos viendo, y va a significar muchísimo. A mí es algo que me ilusiona mucho este proyecto, el poder haberlo llevado a cabo, porque la mayoría de inversiones, o si hemos contado con fondos propios para hacer inversiones o inversiones de este calado incluso, siempre se hacen en las necesidades más urgentes que tenemos las administraciones, que siempre además van ligadas a esta cultura del agua que había de cada vez gastar más, llevar las redes a más sitios, ampliaciones o arreglo de redes ya viejas. Por primera vez tenemos unos fondos que están dirigidos de manera muy específica a la digitalización, que además se engloba dentro de lo que viene a hacer ya esta nueva cultura del agua y a lo que nos estamos encaminando. Entonces, por primera vez estamos haciendo inversiones, en este caso de 9 millones de euros, que lo que nos va a permitir es gastar menos, gastar mejor, tener más transparencia y además darle mucha más información a los ciudadanos y ciudadanas. Con lo cual, el poder hacer un proyecto de este escalado desde dos empresas públicas punteras como son Aguas de Cádiz y Chiclana Natural, y estar ya viendo los resultados y tocándolo con las manos, desde luego es ilusionante y nos anima a seguir trabajando, y vamos a cumplir todos los plazos y vamos a estar ahí los primeros, porque obviamente aquí estamos ya preparados. Si salen otros fondos de este tipo, agradecidos vamos a estar. Van a hacer unos fondos al final que van a transformar no solo a municipios como los nuestros, sino a todos estos municipios que se han puesto las pilas y que han estado trabajando de cara a conseguirlo, porque, como digo, por primera vez estamos gastando el dinero en mirar hacia el futuro en vez de seguir repitiendo errores que se han ido cometiendo en el pasado. Pues María Jesús Firmat, Roberto Palmero, muchísimas gracias por acompañarnos y por mostrarnos cómo la digitalización del agua gana fuerza cuando dos operadores públicos deciden compartir proyectos, datos y experiencias. Muchas gracias. A vosotros por invitarnos. Pues vamos con el bloque de regadío y recibimos a dos comunidades que representan realidades diferentes dentro de lo que es la cuenca del Guadalquivir. Nos acompañan Pedro José Báñez, secretario de la Comunidad de Regantes del Condado en Huelva, y Alberto González, director técnico de la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del Genil. Bienvenidos.
Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Conexión Agua. Y bueno, si te parece, Alberto, empezamos contigo. ¿Podrías presentarnos brevemente la comunidad de regantes de la margen izquierda del Genil? Muy bien, pues la comunidad de la margen izquierda del Genil es una comunidad que se funda en 1956, nace de un decreto de 1940 y bueno, ocupa parte de los términos municipales de Lora del Río en Sevilla y Palma del Río en Córdoba. Es una comunidad que tiene una superficie de 6.455 hectáreas, con 770 comuneros y es una comunidad en la que básicamente ya un 78% de la superficie lo ocupan cultivos leñosos, de los cuales casi la mitad son cítricos. Hay después almendros, hay olivar. Y después, bueno, también tenemos cultivos hortícolas y bueno, es una comunidad ya con historia y que está permitiendo que, bueno, que se desarrolle una economía local bastante pujante. Sin duda una comunidad de gran relevancia y viajamos hasta Huelva. Pedro, cuéntanos sobre la comunidad de regantes del Condado. Bueno, pues la comunidad de regantes del Condado es una comunidad que emana del Plan Especial de Ordenación de los Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana. Es una zona de mucha influencia ambiental y que, bueno, como consecuencia de esta regularización se crea esta comunidad de regantes que tiene un ámbito territorial de 4 municipios: el municipio de Almonte, Rociana del Condado, Bonares y Lucena del Puerto. Da servicio a unas 1.500 hectáreas con concesión de agua ya regularizadas y 710 en modificación de características, un total de 2.200 hectáreas que se abastecen con pozos de agua subterráneas y toman el agua precisamente de este acuífero de Doñana, lo cual lleva a tener una gestión muy pormenorizada y muy detallada de qué se hace con este agua de un acuífero tan especial. Muchas gracias, Pedro. El sector del regadío está inmerso en las últimas décadas en un proceso de modernización constante, en un camino hacia la eficiencia. Alberto, me gustaría preguntarte cómo habéis vivido en vuestra comunidad este proceso de modernización que ha tenido lugar en los últimos años y si veis a la digitalización como, en cierto modo, una culminación de ese proceso. Sí. La comunidad de regantes nuestra está en el corazón de la vega del Guadalquivir, la confluencia de los ríos Genil y Guadalquivir, y era una comunidad que cuando nace, pues nace con unas obras de una red de acequias y canales, y que es con lo que se regaba desde que se hace la comunidad hasta finales de los años 90. Y en los años 90 pues ya se plantean unas obras de modernización. Aquellos riegos primeros eran riegos poco eficientes, eran riegos que dependían mucho del personal de campo de la comunidad de regantes, de los agricultores. Eran riegos, pues bueno, los agricultores tenían que estar también a horas intempestivas cambiando gomas, eran riegos complicados. Ya se plantean y además eran esos riegos de canales y acequias, pues lo que permitía eran cultivos estivales. El cultivo se regaba desde el mes de abril hasta el mes de septiembre y lo que se cultivaba era maíz, algodón, remolacha, girasol, trigo, ese tipo de cultivos. A finales de los 90 ya se plantean la modernización de la zona para ir a riegos presurizados, a riegos más eficientes y sobre todo con el objetivo de plantear el riego a la demanda. El riego a la demanda que permitiese la implantación de cultivos de mayor valor añadido. De hecho, pues como he comentado antes, pasamos de aquellos cultivos de maíz, algodón, remolacha, pues a un 78% de cultivos leñosos y cultivos hortícolas. Al final son cultivos pues que permiten una mejor economía en la zona, mayor renta para los agricultores, mano de obra, que se implante una agroindustria como la que se ha implantado en los términos municipales y permiten esa seguridad también, esa seguridad en el riego durante todo el año. En eso tiene mucha importancia las balsas que se construyeron cuando la modernización. Esas balsas nos permiten, siempre que las condiciones ambientales y el agua esté disponible, pues
rega los 365 días del año. En ese proyecto ya había un grado de digitalización avanzado. Esa obra de modernización se culmina con un sistema de telemando y telecontrol y con automatización en las estaciones de bombeo, con escadas, PLC. Entonces, pues desde primera hora que empezamos a funcionar, pues ya los agricultores tuvieron acceso al telemando, lo que les permite operar en remoto, a tener control de caudales. Y sí, esa modernización ya venía con cierto grado de digitalización que ahora hemos seguido avanzando en el PERTE. Fantástico comprobar de primera mano ese viaje hacia la eficiencia. Pedro, ¿cómo lo habéis vivido en vuestra comunidad? Bueno, pues en nuestra comunidad es un viaje más desde el inicio. Como estamos recientemente constituidos en el año 2020, la digitalización ha venido un poco para mejorar la eficiencia, tener control sobre los volúmenes de agua que se están extrayendo de los pozos, que hasta ahora no estaban equipados con equipos de control volumétrico y, por supuesto, con equipos de telemetría. Hemos estado trabajando con la Universidad de Sevilla para elaborar un protocolo de comunicación con la Confederación y podamos tener la telemetría en tiempo real. Los agricultores ahora pueden conocer en todo momento cuánto volumen acumulado llevan consumido, y por otro lado también la eficiencia hídrica en cuanto al riego con sensores de humedad que nos van a dar el dato de cuáles son la capacidad de absorción de la humedad en la planta solamente en el sitio donde se va a demandar por parte de las raíces de la planta. Entonces, la digitalización para esta comunidad ha sido un paso muy importante que culmina el poder tomar decisiones en tiempo real de qué está pasando en su finca, desde el volumen de agua que se extrae hasta cuál es el estado de humedad de su tierra. Muchas gracias, Pedro. En este contexto que habéis descrito, pues surge el PERTE de digitalización, pues un programa que cuenta con fondos europeos importantes y que está facilitando financiación para una serie de actuaciones que aceleran este proceso de transformación digital. Alberto, ¿cómo habéis, primero, cómo valoráis este PERTE de digitalización y qué actuaciones estáis poniendo en marcha en vuestra comunidad de regantes? Sí, lo valoramos positivamente. Todo lo que sea ayuda al sector siempre es bueno. Nosotros en este PERTE pues seguimos avanzando en este grado de digitalización que tenía ya la comunidad de regantes. Tocamos un poco todas las soluciones. Mejora del sistema de administrativo, mejora a través de los programas de gestión. Seguimos avanzando en mejorar el sistema de telemando y telecontrol, que permite a los agricultores tener un control de volúmenes y operar desde remota las válvulas que tienen en las parcelas instaladas. También una parte importante del PERTE es en mejora de la eficiencia energética, las estaciones de bombeo, mediante la instalación de variadores de velocidad. Y también pues a trabajar en el aspecto del control de humedad de suelo, con sondas de fertilizantes, y para que el agricultor cada vez pues tenga herramientas para poder ser más eficientes en la aplicación del riego a parcelas y de fertilizantes también. Sin duda un amplio abanico de actuaciones. Pedro, desde la comunidad del condado, ¿cómo lo habéis enfocado? Bueno, pues nosotros hemos implementado la solución A del PERTE, que es una sede electrónica, página web, actualización de los sistemas de información geográfica de la comunidad de regantes, que está muy dispersa en 4 municipios y son parcelas muy, muy pequeñas.
Entonces esto nos ha proporcionado una información tanto a la comunidad como entidad gestora como a los agricultores también muy, muy importante. Esta comunidad regante, como os he dicho, es de agua subterránea, tiene más de 600 puntos de captación. Entonces dotarla de equipos de telemetría y dotarla de elementos digitales que nos tengan en tiempo real la información en la pantalla nos va a permitir ser mucho más eficiente y tener mucho más informado al agricultor de cuánto ha sido pues este volumen. Es importantísimo este equipo de telemetría que estamos implementando y que a nosotros se nos está convirtiendo en trascendental. Y por último hemos implementado también una serie de sensores de humedad, estaciones de control y seguimiento de las horas de riego y demás, para empezar a tomar datos y empezar a trabajar en un proyecto de gemelos digitales que nos puedan empezar a anticiparnos, ¿no? Hemos llegado con la digitalización a tener el dato en tiempo real y queremos empezar a utilizar estos datos para anticiparnos y tener certidumbre hacia un futuro, que es, creo que el gran reto que nos queda por delante, empezar a anticipar y a tomar decisiones para saber qué va a pasar en un futuro. Entonces, estamos construyendo un almacén de datos con este PERTE que nos va a permitir tomar decisiones futuras y mejorar en el futuro todavía mucho más. Describes perfectamente, Pedro, lo que debe ser pasar de una gestión reactiva, que es la que hemos venido haciendo, a una gestión proactiva que nos permita prevenir y anticiparnos a cualquier elemento que pueda influir, en este caso, en una comunidad de regantes. Alberto, quería preguntarte qué capacidades nuevas consideras que os va a dar este proceso de digitalización y especialmente cómo creéis que va a afectar a la relación con vuestros usuarios en el día a día. Sí. Las capacidades nuevas que nos dan, bueno, no tiene nada que ver la gestión del riego antes y la gestión del riego después de la digitalización. Nosotros ahora mismo en tiempo real, pues estamos viendo, nosotros y los usuarios y la propia confederación, todos los actores estamos viendo en tiempo real lo que está pasando en el río, lo que está pasando en las captaciones, lo que pasa en nuestros tramos principales de tubería y lo que pasa en parcelas. Al final, pues todo esto te da capacidades de mucha mejor gestión en cuanto a la gestión del recurso, tanto de la comunidad y la confederación conjuntamente. O sea, podemos predecir muy bien los desembalses, podemos ajustar las captaciones a esos desembalses para que se desperdicie la menos agua posible. Tenemos monitorizada la red. El tener monitorizada la red en presiones y en caudales nos permite anticiparnos a problemas. Las estaciones de filtrado, viendo las presiones podemos ver si el filtrado está trabajando bien, si está teniendo algún tipo de problema y anticiparnos a resolver ese problema. El tener monitorizada la red nos permite también detectar precozmente cualquier fallo en alguna tubería. Eso al final también pues tiene un beneficio en cuanto a que se minimizan los daños a parcelas cuando hay cualquier avería y también pues se baja la siniestralidad. Las comunidades regantes tenemos unas primas de seguros altas y también es importante pues la digitalización para esto, para minimizar daños y reducir costes. Y después pues también te da muchísima operatividad en cuanto a la gestión de recursos tanto humanos como técnicos. Administrativamente facilita mucho las cosas. El tener datos de consumo periódicamente a la hora de facturar, cómo comunicamos los datos a los agricultores. Los agricultores tienen acceso a una intranet donde están viendo los datos que se cuelgan periódicamente, donde ahí pueden ver comparativas y después también tienen datos en tiempo real al sistema de telemando. Eso les permite a ellos tener mucho control sobre los caudales y sobre los volúmenes que van captando a lo largo de la campaña. Les permite también planificar riegos. Y en cuanto a la comunidad de regantes, pues también con la confederación es muy importante esa gestión conjunta que hacemos desde el principio de unidad de cuenca. Una gestión integral entre los usuarios y la administración para ser cada vez más eficientes.
Muchas gracias, Alberto. Bueno, estamos viendo que la digitalización no solo implica tecnología, sino también cambios en la forma de organizarnos, de tomar decisiones. Desde vuestra comunidad, ¿cómo estáis viviendo este proceso de adaptación? Pues en dos sentidos, también con los usuarios, pero también con entidades como la Confederación Hidrográfica. Bueno, pues lo estamos viviendo como un aprendizaje emocionante y realmente enriquecedor, porque por un lado los usuarios están siendo conscientes y están teniendo mucha información sobre sus consumos y sobre sus acciones, sobre el regadío, y por otro lado estamos facilitando a la administración una información veraz y en tiempo real que puede asegurar que la gestión que se están haciendo de esos recursos hídricos demandados de una masa de agua tan importante, pues son los correctos y en el momento adecuado. Es un proceso de aprendizaje que no ha hecho más que comenzar y, como decía antes, le queda mucho camino por delante, porque con estos datos digitales pues estamos empezando a trabajar también en tener cubas de consumo óptimas y generar alarmas y generar información que los agricultores puedan utilizar para aumentar todavía la eficiencia si se puede e intentar anticiparse y minimizar la incertidumbre de qué pasará si riego más, qué pasará si hay tal caso. Es muy importante tener esta digitalización que nos puede llevar a tener un acceso a una mejor planificación de todas las explotaciones de frutos rojos, que es el caso que nosotros tenemos por delante. Uh-huh. Pues Pedro José Báñez, secretario de la Comunidad de Regantes del Condado en Huelva, y Alberto González, director técnico de la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del Genil, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Conexión Agua y trasladarnos la realidad del regadío andaluz y cómo esa modernización está cambiando completamente la forma de trabajar en el campo. Gracias. Muchas gracias. Pues damos la bienvenida a Ramón González Carvajal, catedrático de Tecnología Electrónica de la Universidad de Sevilla y director de la Cátedra de Agua EMASESA Universidad de Sevilla. Ramón ha asesorado a diferentes usuarios, confederaciones hidrográficas, comunidades autónomas y beneficiarios del PERTE a lo largo de este proceso, especialmente en el ámbito del ciclo urbano del agua. Ramón, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Conexión Agua. Ramón, durante este proceso has acumulado una visión transversal. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los principales retos que has detectado en este proceso de digitalización del ciclo urbano del agua? Pues la verdad es que los retos son muy importantes. Empezamos porque la digitalización del mundo del agua es un tema que presenta muchas asimetrías. Asimetrías dentro, por ejemplo, de los operadores del ciclo integral del agua entre cada uno de los operadores, y asimetrías entre los operadores, los gestores de dominio público hidráulico, las comunidades autónomas, es decir, los elementos que cada uno tiene para realizar su labor diaria y la diferencia de elementos que tienen entre ellos es muy significativa. Es decir, cada uno parte de un punto y la normativa de alguna manera les está forzando a todos a llegar al mismo punto, con lo cual unos tienen que recorrer un camino más largo, otros un camino más corto. Existen puntos comunes en todo, es decir, podemos decir que los activos de producción en las confederaciones, las presas, algunos bombeos, en las empresas del ciclo integral del agua, los bombeos, las estaciones potabilizadoras, las estaciones de depuración de aguas residuales, suelen tener digitalización, control. ¿Por qué? Porque ya son activos que ya cuando te los venden, pues, o te los instalan, normalmente llevan toda esa tecnología incorporada para facilitar sus...
Pero una vez que nos salimos de ahí, el grado de digitalización es total y absolutamente, digamos, dispar. Empresas que tienen más poderío económico han podido dotarse de unos recursos y hay otras que están mucho más lejos. Hay que tener en cuenta que el ciclo integral del agua ya lo hacían los romanos, es decir, que se podía hacer sin tecnología. Otra cosa es que se puede hacer mucho mejor con tecnología. Pero entonces todos parten de un estado o de una situación diferente. ¿Cuáles son los retos? Pues los retos fundamentales tienen que ver primero con la nueva normativa. ¿Por qué? Porque nos piden que midamos en el medio natural tanto qué agua cogemos como qué agua devolvemos, en cantidad y en calidad. Y ese era, por ejemplo, el hermano pobre en las empresas del ciclo integral del agua, es decir, la depuración y sobre todo el vertido de las redes de saneamiento. Ahí no había nada. Luego ese es un reto muy importante. El reto de las confederaciones y digamos de las administraciones autonómicas que tienen cuencas intracomunitarias es medir lo que está pasando en el medio, pero también es recibir la información, porque lo pide la normativa, de lo que les están mandando las empresas. Y la mayoría de las confederaciones, de los gestores de dominio público hidráulico, estaban acostumbrados a tener sistemas propios, pero no comunicarse con terceros. Entonces existen analítica de datos, existen informes que se envían, pero la conectividad 100% entre todos con todos no estaba definida. Y el reto es muy gordo. ¿Por qué? Porque tienen que cambiar su forma de trabajo. Van a empezar a tener una información que antes no tenían y que no la pueden manejar como manejaban la información de antes, porque antes cuando me llegaba un informe lo miraba yo, pero una señal en continuo y otra, llega un momento en que tienes que tener herramientas que las analicen por ti. Otro reto es el usuario. El usuario para las empresas del agua y el administrado para los gestores del dominio público hidráulico. ¿Por qué? Porque les estamos pidiendo cosas. Ahora ya no estamos en sequía, pero hemos estado en una sequía muy severa. Le pedíamos al usuario que ahorrase agua. Yo me tengo que comunicar con él. Tengo que tener la capacidad de decirle cosas. ¿Pero qué cosas les digo si no conozco nada de él? Solo tengo su factura, no tengo su consumo diario. Con el administrado le estoy pidiendo que consuma el agua de forma con su autorización, que la vierta de forma con su autorización. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo consigo que él haga lo que yo quiero, pero que lo hagamos de forma coordinada y trabajando en equipo? Cuando muchas veces se ve a la administración como el ente que te supervisa y que también te multa, pero no realmente como una ayuda, ¿no? Entonces, hay que cambiar los puntos de vista y ese es un reto muy importante. Por último, tenemos que ver una cosa muy importante. En todo este tipo, tanto en las empresas del agua como en las administraciones, existían los hilos de información. Es decir, cada departamento tenía su misión y gestionaba los datos para cumplir su misión. Ahora estamos empezando a ver las empresas del agua como un sistema mucho más transversal, es decir, todos afectan a todos porque todos afectan al usuario, y lo mismo pasa con los gestores del dominio público hidráulico. Luego, ¿cómo convierto yo las herramientas de tramitación que me permiten a mí hacer mi tarea, es decir, pues la alta de usuario, la concesión de agua, en algo que permita darle información a todos los actores de la cadena de la empresa? Necesito otro tipo de herramientas. Por último, todo eso, toda esa avalancha de información que viene, la tengo que saber gestionar. Necesito herramientas. Y no estoy acostumbrado a tener herramientas que trabajen por mí. Estoy acostumbrado a hacer yo el trabajo. Y ese es otro reto, porque va a cambiar la forma de trabajo. Creo que más o menos son estas cosas. Fantástico. Ramón, nos queda claro ese abanico tan amplio de retos que afrontamos, tan amplio como es la gestión del agua, ¿no? Pero quería preguntarte, durante este proceso estoy seguro de que has podido comprobar de primera mano cómo la digitalización está cambiando la forma de trabajar de estos agentes, pero te quería preguntar específicamente qué resistencias y qué dificultades persisten actualmente para ir completando este proceso de transición digital. Vamos a ver, lo primero que cambia en una empresa de aguas cuando digitaliza es que tiene nuevos cacharros, es decir, tiene sensores, tiene programas de ordenador, al principio son nuevos problemas. Yo ya tenía bastante con mantener lo que mantenía, ahora tengo que mantener más cosas, ¿no? Tengo que hacer otras cosas, tengo que atender otras cosas. Y eso ya en sí mismo genera una resistencia. ¿Por qué? Porque
cada persona en la cadena, es decir, tanto en dominio público hidráulico como en las empresas del agua, tienen ya su tarea, entonces ven esto como un extra, ¿no? Entonces, de momento, digamos, la visión es, me llega algo nuevo que se pone encima de lo que yo ya tenía que hacer. Pero es que además, los datos que me llegan tienen, digamos, un volumen muy grande. Yo siempre digo que cuando a ti te dicen muchas cosas, demasiadas cosas, al final el sonido se convierte en ruido, porque lo terminas ignorando. Cuando te llega tantísima información y tú estás acostumbrado a analizarla tú, no eres capaz de seguirla. Luego, la segunda resistencia tiene que ver con el hecho de que tengo que cambiar mi forma de trabajo. ¿Por qué? Porque tengo que tener unas herramientas que hagan un trabajo que antes hacía yo y yo hacer uno nuevo que no hacía. Y ese, pues claramente, pues tiene una resistencia muy, muy importante. Es cierto que lo primero que se ha visto en las empresas y también en los gestores es que cada departamento está mejorando su eficiencia. ¿Por qué? Porque el departamento que controla la eficiencia hidráulica tiene herramientas que le permiten tener un mejor control. El departamento que gestiona a los clientes pues tiene más información del cliente. Cada uno de ellos va mejorando su forma de trabajo. Pero la resistencia está en cuando tienen que colaborar, no porque no quieran, sino porque su propia organización, su propia forma de trabajo, su propia, división histórica en la forma de repartir las tareas, pues cada uno estaba centrado en lo que era el problema. Y ahora resulta que todos pueden ayudar al problema de todo. Entonces hay que crear nuevos canales de trabajo. Y por último, tengo que aprender a tomar decisiones que antes no podía tomar. Y es verdad que además en el mundo del agua es muy importante. Hay una directiva europea que dice que la inteligencia artificial no puede tomar decisiones en ciertos sectores críticos y uno de ellos es el agua. Luego, no solo es que los profesionales no deban dejar que la IA tome decisiones por ellos, es que además no deberían. Pero sí es cierto que la IA te puede dar un montón de ayuda. Fundamentalmente, ¿cuál? Para una inteligencia artificial analizar un dato o 1.000 millones de datos es lo mismo, para ti no, para ti es tiempo. Luego, evidentemente, tú tienes que ser capaz de acomodar tus tareas a ese nuevo compañero de trabajo al que le estás dando unas funciones. ¿Qué ocurre en el mundo del agua? El mundo del agua es un mundo muy tecnificado. Existen ingenieros de camino, ingenieros industriales, ingenieros químicos, ingenieros de organización, químicos, biólogos. Existe una técnica, bueno, y abogados, etcétera. Es decir, existe una tecnificación muy grande. Esa tecnificación ha hecho que históricamente, pues cada persona se haya hecho dueña de su trabajo. Y ahora, a la hora de tener que compartirlo, tienen que aprender otra forma de trabajo donde hay más expertos que opinen de más cosas de los que tú antes hacías solo. Y eso pues genera una resistencia. Cuidado, no es una resistencia totalmente humana. Yo tenía una forma de trabajo y ahora, con tanta información, todos empezamos a estar un poco desnudos. La transparencia, uno se siente desnudo. Y eso es una barrera que tenemos que sobrepasar, que es mental de las personas y que las que lo superan empiezan a ver el trabajo de otra manera, empiezan a verle las ventajas. Pero es cierto que un sector que ha sido muy estable durante los últimos 50 años, ahora está sufriendo unos cambios muy fuertes y los profesionales tienen que tener generosidad, flexibilidad y que es muy fácil decirlo, pero que eso tiene que ocurrir. Sí, sin duda vemos como a veces más que los retos técnicos y tecnológicos nos enfrentamos a retos culturales y organizacionales sobre todo lo que has explicado. Hay una cosa que se me ha olvidado, que es que el tema de la gestión por proceso. Nosotros estamos acostumbrados a gestionar por tareas, qué es lo que haces tú y qué es lo que hago yo. La gestión por procesos lo que viene a decirte es dónde estamos aportando valor al final, es decir, al usuario, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gestión por procesos implica un cambio cultural radical, que es que si yo a ti te doy información, tú eres mi cliente y yo soy tu proveedor, y eso en una empresa donde tú eres el jefe de no sé qué y yo soy el técnico de no sé cuánto, pues no, pero la realidad es que ese tipo de cambio de mentalidad es el que provoca la transversalidad en la empresa, y ese cambio cultural, pues como todo cambio cultural, lleva tiempo. Es decir, no se trata de que la gente sea buena o mala, se trata de que lleva tiempo porque es un proceso natural.
en el planeta Tierra y con los seres humanos lleva tiempo. Si estuviésemos en otro planeta y fuésemos extraterrestres, pues igual no. Entonces, que tenemos que tener esa conciencia de que esto va a llegar tiempo y que también los procesos de toma de decisiones colegiados y compartidos, cuando yo era responsable de algo y tú eras responsable de lo otro, digamos, también requiere de un cambio cultural que lleva un tiempo. ¿Por qué? Porque nos relacionamos de una manera y tenemos que crear un nuevo espacio en el que nos relacionemos de otra. Frente a la emergencia de la inteligencia artificial, debemos aplicar la empatía humana para entender la trascendencia de estos cambios y dar también el tiempo necesario para que se produzcan. Ramón, ya para finalizar y mirando hacia adelante, tenemos entre manos este elemento dinamizador que está siendo el PERTE para acelerar una transformación que venía de atrás, pero que sin duda pues, va a suponer un cambio enorme. Pero quería preguntarte concretamente, vamos a ver cambios que se van a consolidar con el PERTE, pero también hay un cierto riesgo de que algunas actuaciones se queden en algo más puntual. ¿Cómo valoras esta dicotomía y qué deberíamos hacer para reforzar en lo posible este proceso? Aquí la clave, la has dicho, es el cambio. Yo siempre digo que hay palabras que cuando se utilizan demasiado pierden valor. Una es la transformación digital. La transformación digital tiene más de transformación que de digital. Yo cambio la forma de hacer las cosas y me apoyo en una herramienta que es la tecnología digital. Luego, evidentemente, la digitalización es algo que debe de permanecer, pero como herramienta. ¿Qué es lo que debe de consolidarse? Pues que tengamos nueva capacidad de hacer cosas que antes no hacíamos, porque hacemos las cosas de otra manera. Ese cambio, para que se consolide, tiene que tener 3 patas. La que he mencionado antes de los procesos, esa es fundamental. Yo tengo que cambiar la forma de hacer las cosas y no puedo dejarlo al azar. Lo tengo que hacer con conocimiento. Aquí siempre digo lo mismo. Es interesante que en casi todas las organizaciones el organigrama dirige quién decide qué. En un hospital opera el médico. ¿Por qué? Porque es el que sabe operar, ¿no? Bueno, pues en una empresa de cualquier tipo, incluidas las de agua, muchos procesos los define el organigrama, cuando el organigrama no dice que las personas que están arriba tengan que saber de procesos, tienen que saber de lo que tienen que saber. Entonces los procesos suelen estar mal, y eso es verdad que hay que tocarlo de una manera, digamos, técnica, científica, es decir, hay que analizarlo con rigor. Pero después hay otra cosa muy importante. Si yo quiero cambiar la forma de tomar decisiones, es que me tengo que fiar de los datos. Si me tengo que fiar de los datos, tengo que crear un adecuado gobierno del dato y, por lo tanto, mantener las nuevas infraestructuras. En muchos sitios ya se ve que cuando alguien no quiere cambiar la forma de hacer las cosas, dicen: no me fío de este sensor, no me gusta el dato que da, ayer el dato no era igual que el análisis de laboratorio. Yo tengo que crear rutinas de mantenimiento preventivo, rutinas de mantenimiento correctivo que garanticen que la gestión de los activos incorporan toda la nueva infraestructura de datos y de sensórica que he creado, para que yo tenga garantizado que ese dato es de calidad y puedo fiarme de él. Si yo no cambio eso, si yo he comprado cosas y espero a que se rompan para dejar de utilizarlas, esto no se consolidará. Luego, solo te creerás aquella empresa que diga: no, ya los sensores los he metido en rutina de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, la gestión de activos es muy importante. Y por otro lado, hay ciertas cosas que se van a universalizar sí o sí. Por ejemplo, la mayor parte de las empresas que ha puesto telelectura a más de un 25% de la población se la va a poner al 100%. No puede tener dos tipos de ciudadanos, los que tienen más servicios y los que tienen menos. Esto es como algo que una vez que empieza ya no puedes parar. Y la otra es la inteligencia artificial. Si las empresas adoptan la inteligencia artificial de forma adecuada, ¿qué es de forma adecuada? La inteligencia artificial es una inteligencia, no es una herramienta a la que yo le pregunto y si no le pregunto no me dice nada. Es una personalidad que está en el mundo virtual, que se está alimentando de infinitos datos que yo le estoy pasando y que me puede avisar de cosas. Yo decidiré si actúo o no, pero yo la tengo haciendo cosas. Si le doy su papel, si le dejo que realmente despliegue todas sus capacidades, entonces las cosas pueden cambiar y mantenerse. Porque si yo solo
utilizo la inteligencia artificial como un becario al que le pregunto cuando quiero, pues evidentemente será un becario. Pero si le doy su papel y es un compañero de trabajo, que es verdad que no toma decisiones, que no es empático, pero que es muy empollón. Y por lo tanto, bueno, pues que me dé todo su feedback y ya veré yo lo que tengo que hacer con esa información. Yo creo que eso sí puede convertir esto en un cambio sostenible y sostenido en el tiempo. Pues profesor Ramón González Carvajal, catedrático de Tecnología Electrónica de la Universidad de Sevilla, muchísimas gracias por acompañarnos, por mostrar esta visión en conjunto que solo puede dar el haber acompañado este proceso desde dentro, y por mostrarnos que la digitalización del agua no solo necesita tecnología, sino también voluntad de cambio y de colaboración. Muchas gracias. Hemos hablado de Andalucía y de la cuenca del Guadalquivir, de gestión a gran escala, de innovación en el ciclo urbano, de transformación en el campo y de cómo el conocimiento experto puede acelerar todo el proceso. Para cerrar, nuestros invitados han respondido a una misma pregunta. En un territorio tan extenso y tan diverso, ¿qué papel juega la digitalización para que la información llegue a tiempo a quien tiene que tomar las decisiones? Pues hay distintas facetas. Hay facetas que son del día a día y de gestión a largo plazo, pero también hay facetas que son de toma de decisiones en muy poco periodo de tiempo, como son los episodios de avenidas y de inundaciones. Esta digitalización permite tener datos en tiempo real que, créeme, cuando se produce una borrasca con una precipitación, prácticamente va cambiando cada segundo. O sea, el poder contar con estos datos gracias a esos medidores en continuo nos permite tomar decisiones para que las autoridades de protección civil, en este caso, yo me acuerdo de ellas, sobre todo en esta toma de decisiones, puedan tomar las decisiones correctas teniendo información. Sí, yo creo que la digitalización está llamada a jugar un papel fundamental no solo en los que tienen que tomar decisiones, también en los usuarios, ya que los usuarios finales serán aquellos que tengan que pagar la infraestructura y soportar los costes de operación y mantenimiento de la misma, y por lo tanto yo creo que la digitalización y el tratamiento del dato suficientemente elaborado y de una manera amigable para que pueda ser entendido, yo creo que la primera gran ventaja que tiene es, como te decía, la concienciación del problema y de la gravedad del reto que nos enfrentamos en Andalucía. Y qué duda cabe que también es una información valiosísima en tiempo semirreal, yo te diría, porque el tiempo real quizá no sea necesario para que los operadores puedan optimizar el uso del agua en Andalucía. Nosotros nos gusta decir en Andalucía que mejorar la eficiencia del agua en Andalucía no es una obligación legal, es una obligación moral. Y a través de la información, a través del conocimiento, a través de la digitalización, a través de la sectorización, uno de los grandes retos sin duda será la mejora de la eficiencia del agua. Pues bien, es que realmente cuando me pienso en esta pregunta que me haces, pues no puedo dejar de pensar en Aljarafesa y en nuestra realidad. Realmente nosotros somos un territorio extenso, gestionamos infraestructuras muy dispersas por todo el territorio, pues 9 estaciones depuradoras, una estación de tratamiento de agua potable, 2.900 kilómetros de red de abastecimiento, 2.500 de red de saneamiento, 44 depósitos. Para nosotros la digitalización es fundamental. No tenemos personas 24 horas al día en todas esas instalaciones, con lo cual tener acceso al conocimiento en tiempo real de lo que está pasando, tener sistemas que nos ayuden. Hoy en día la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho a tomar decisiones porque va a tener capacidad de analizar a mucha más velocidad, muchos más datos, cotejarlos con otras fuentes de información, como puede ser meteorológica, como puede ser el histórico de lo que ha sucedido, como puede ser los consumos de la población que estamos teniendo, pues es esencial. Es esencial si queremos seguir prestando cada vez un mejor servicio a nuestros ciudadanos, que al final pues es el fin, el objetivo principal y casi diría único de nuestra existencia, ¿no? Como empresa que presta el servicio del ciclo urbano del agua a la ciudadanía. Considero que tener una información en tiempo real y una información directa es fundamental. En nuestro caso, desde lo local y ponerlo en plataformas en el sentido de que sea más fácil la toma de decisiones con una información real. De pie de calle y a través de la digitalización en tiempo real y de localización real. Bueno, los tiempos que estamos viviendo de inteligencia artificial, de Big Data que le llaman y de acceso a los datos, el poder contar con datos en tiempo real del estado de nuestras redes, sobre todo en municipios
como el nuestro, puramente turístico, y que pasamos de 90 a 240.000 habitantes en muy pocas semanas, es algo revolucionario. La digitalización nos está abriendo puertas que creíamos que nunca íbamos a tener, no que estuvieran cerradas, sino que no queríamos ni que existieran, y nos va a permitir optimizar los recursos y tener un nivel de transparencia y de eficiencia y de ahorro de agua que, como digo, hace un par de años ni siquiera nos imaginábamos que podíamos alcanzar. Sí, pues la digitalización juega un papel fundamental en este aspecto. Aquí estamos varios actores, confederación, comunidades de regantes, usuarios, digamos, y al final, pues los comuneros, en nuestro caso, las comunidades de regantes. Para la confederación es muy importante, para hacer una buena gestión de los desembalses, conocer cómo funcionan las captaciones, lo que está pasando en el río. También tiene un aspecto fundamental en cuanto a la gestión de avenidas. En estos episodios climáticos adversos que hemos tenido aquí en Andalucía, por ejemplo, pues ha habido una buena gestión gracias a la digitalización. Las comunidades regantes nos permite tomar decisiones, nos permite ser más eficientes, ser más operativos, ser flexibles, y al agricultor pues le permite tener una muy buena gestión de la aplicación que hacen en parcela. Les permite también ser más productivos. Cuando pueden operar en remoto no tienen que estar constantemente en la finca. Al final pues también redunda en más productividad y, ¿por qué no?, en mayor calidad de vida, ¿no? Bueno, pues la digitalización se ha convertido en una pieza fundamental para precisamente tomar las decisiones en el momento adecuado, ya que te aporta una serie de datos en tiempo real que hacen que definitivamente se puedan tomar decisiones de forma correcta y con la información en la mano. Antes de la digitalización las decisiones se tomaban un poco a remolque y probablemente tarde, y hoy con toda la información que estamos obteniendo gracias a esta digitalización estamos consiguiendo tener unas decisiones mucho más acertadas. En el caso de la comunidad de regantes del condado, que estamos tomando información sobre el acuífero de Doñana, tomar decisiones a tiempo supone tener una visión importante que puede ayudar mucho a la conservación de este espacio natural tan importante. En un territorio como el que tenemos Andalucía, con unas áreas de gestión tan grandes, tenemos que ver que, bueno, en España hay muchos tipos de empresas de gestión, pero en Andalucía tenemos grandes empresas de gestión provinciales, metropolitanas, todas ellas con decenas de miles de kilómetros cuadrados de extensión o millones de habitantes gestionados, y por supuesto con confederaciones como la del Guadalquivir, que tiene casi 1 millón de hectáreas de regadío. La digitalización no es una opción, es una condición para poder llegar a gestionar de forma efectiva. Las confederaciones están dando un salto en este tema, tanto la de la Junta de Andalucía como la hidrográfica de Guadalquivir. En ese sentido están combinando diferentes tecnologías para saber lo que ocurre en el territorio. Las empresas del ramo pues están, las empresas de gestión de ciclo integrado del agua, como Emasesa, como Aljarafesa, como Giasa, están adoptando la transformación digital como un vector que, apoyado en la digitalización, les permite resolver problemas que antes simplemente no llegaban con los recursos que tenía. Por lo tanto, la digitalización es el principio, la transformación basada en la digitalización es el objetivo, y ya digo, no es una condición, o sea, no es una opción, es una condición sin la que simplemente no podremos afrontar los retos que tenemos en sequía, en gestión del dominio público hidráulico, en calidad de servicio al usuario, que ahora mismo están encima de la mesa, y por supuesto el cumplimiento de todas las normativas que han salido, que evidentemente para cumplirlas yo tengo que tener herramientas de primer nivel. Andalucía es un territorio donde el agua vertebra todo: economía, paisaje, identidad y futuro. Gestionar ese recurso con la precisión que exigen los tiempos no es un lujo, es una obligación. Lo que hemos escuchado en este episodio lo confirma. Desde la Confederación hasta el regante, desde la Administración Autonómica hasta el operador urbano, pasando por el asesor que acompaña el proceso, todos los actores coinciden en que la digitalización no es solo tecnología. Es coordinación, es capacidad de anticiparse, es decisión de medir antes de actuar.
El PERTE de digitalización del ciclo del agua está aportando los medios para que esa modernización deje de depender de voluntades aisladas y empiece a funcionar como un sistema. Gracias a todos nuestros invitados por la claridad y por el compromiso. Esto ha sido Conexión Agua. Seguimos conectando conocimiento, territorio y compromiso para garantizar el futuro del agua.